Francia entra en vigor el polémico pase vacunal que hace obligatoria la aplicación del fármaco para poder acceder a lugares de ocio. Ya no es suficiente una prueba negativa de coronavirus. Tenemos reporte desde París. En Ecuador, los estudiantes podrán regresar a clases presenciales de manera voluntaria, una decisión que dependerá de los padres. En la capital, las autoridades flexibilizaron algunas restricciones debido a una reducción en el número de contagios por COVID-19. Tenemos reporte desde Quito. Camerún, el país anfitrión de la Copa Africana de Naciones, busca su pase a los cuartos de final de este torneo ante la modesta Comoras en un escenario muy particular. Tenemos información de nuestro enviado especial. Feliz inicio de semana y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Iniciamos en Francia porque a partir de hoy los mayores de 16 años que deseen entrar a bares, restaurantes y cines deberán estar vacunados contra el COVID-19. Para ampliar esta noticia vamos hasta París con nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia, muy buenos días. ¿Cuál es la reacción a esta medida en las calles de la capital? Muy buenas tardes, pues la verdad es que ha sido, digamos, una jornada muy tranquila, tanto aquí en la capital francesa como en realidad en todo el país. No se han presentado ni se ha sabido de incidentes con la entrada en vigor de este pase ya de vacunación. Ha sido, digamos que, bueno, hay 53 millones de personas que ya están vacunadas, así que saben cómo es este día a día, pero son quizás esos 4,5 millones de franceses que todavía no se han vacunado los que van a comenzar a ver las dificultades que van a tener en su vida diaria, de no poder ir a un café, de no poder ir a un restaurante, de no poder viajar en un bus, en un tren, en un avión, porque para todo esto necesitan estar completamente vacunados. El gobierno ha querido ser flexible y de hecho ha indicado que de aquí al próximo 15 de febrero las personas que pues reciban la primera dosis de la vacuna podrán tener un pase de vacunación temporal, presentando además junto con este pues un test negativo para poder entrar a todos estos establecimientos de ocio, entre otros. Natalia, ¿ha incrementado la tasa de vacunación previo a la entrada en vigor de esta medida? Bueno, sí, digamos que los días anteriores, cuando se supo que se estaba discutiendo todo este proyecto de ley en la Asamblea Nacional, según cifras entregadas por el gobierno nacional, más de 1 millón de franceses corrieron a hacerse vacunar. Pero en estos días, pues digamos que ese número de vacunas diarias no pasan de los 26,000. Como les decía, hay 53 millones de personas que están vacunadas. Eso representa, grosso modo, el 80% de la población francesa. Y en estos días pues habrá que esperar también poco a poco cuando las personas se den cuenta de las trabas que significa no estar vacunado, que quizás, bueno, esta política pública pues tenga su efecto, que es finalmente presionar a estas personas para que finalmente se vacunen. Natalia, muchas gracias por ese reporte desde París. Y entre tanto, la Organización Mundial de la Salud informó que la pandemia podría estar en una nueva fase de estabilización en Europa, mientras que en América hay un aumento de casos, pero menos hospitalizaciones. En Ecuador, por ejemplo, hay un promedio de 7.800 nuevos contagios cada día, 56% menos que el pico del 20 de enero. Por esto, las autoridades autorizaron el regreso a la presencialidad en el trabajo y en la escuela. Sin embargo, los padres son autónomos en esta decisión. En Quito, nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos explica. Ecuador cambia el color amarillo ante una reducción de casos a nivel nacional. Según cifras oficiales, 179 de 221 cantones cambian al color amarillo y se modifican las restricciones sanitarias. Y con ello, retornan los estudiantes a las aulas de clases, pero con algunas particularidades. Serán los padres de familia quienes decidirán si llevarán o no a sus hijos a los centros educativos. En los casos de las escuelas donde asistan todos los grados, en las ciudades en color verde y amarillo, podrán asistir de manera presencial, mientras que en las ciudades que permanezcan en el semáforo rojo, la asistencia no será obligatoria y podrá ser voluntaria. Se deberá dividir en los estudiantes por grupos y horarios. El cierre o apertura de las escuelas genera polémica en el país. Organizaciones sociales y padres demandan la reapertura de las escuelas a causa del abandono escolar, el abuso infantil, el embarazo de adolescentes, el suicidio infantil, la desnutrición u otros temas que se han agudizado a causa de la pandemia. Mientras que en otros casos todavía existe temor de algunos padres de familia por los aforos que se realizan en las clases. Ecuador busca retornar progresivamente
y priorizar la asistencia presencial a las escuelas. En ciudades como en Guayaquil, epicentro de la pandemia en este país, su alcaldesa declaró que no permitirá el regreso a las clases ante el incremento de casos de COVID-19 en esta entidad, donde la atención se ha enfocado en el contagio de los niños. Según la autoridad municipal, en Guayaquil los riesgos de contagio se multiplican por 4 ante la variante Omicron en la entidad. Se registran 18 fallecimientos de adultos por día y el año lectivo concluirá de manera virtual. Serán sancionadas las escuelas que decidan acogerse a la normativa del Ejecutivo Nacional. Pasamos a Alemania. Una de las 4 personas heridas tras un tiroteo en la Universidad de Heidelberg falleció en el hospital, según informó la policía. Los hechos ocurrieron cuando un hombre armado ingresó a la sala de conferencias de esa institución y abrió fuego indiscriminadamente contra los asistentes y luego se suicidó. De acuerdo con los medios de comunicación locales, el atacante era un estudiante, pero las autoridades no han brindado más información sobre él. El máximo tribunal británico aceptó que Julian Assange apele a la sentencia de la Corte Suprema sobre su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa por hasta 18 cargos de espionaje. Alba Santana tiene los detalles. Es un rayo de esperanza para Julian Assange. El máximo tribunal de Reino Unido autorizó al australiano a apelar la sentencia de la Corte Suprema, que falló a favor de su extradición a Estados Unidos en diciembre. Una victoria para el informático y sus allegados. Lo que ha ocurrido hoy en el tribunal es precisamente lo que queríamos que ocurriera. El máximo tribunal certificó que hemos planteado una cuestión del derecho de importancia pública y tiene motivos para conceder la apelación. Ahora falta ver si la Corte Suprema decide acoger ese recurso. El anuncio es el último giro en la lucha de Assange por evitar ser juzgado en Estados Unidos, donde se le imputan hasta 18 cargos de espionaje por publicar documentos clasificados en su conocida plataforma Wikileaks, algo que podría costarle décadas de prisión. Los abogados de Assange han advertido en repetidas ocasiones que una extradición sería fatídica para su salud mental y que temen que las condiciones en una prisión estadounidense sean muy duras para el activista, a pesar de las garantías del ejecutivo de Biden. Todos los que han examinado esas supuestas garantías las han condenado y juzgado como si no valieran ni el papel en el que están escritas. El gobierno estadounidense ya ha prometido esas garantías antes y las ha roto. Organizaciones de derechos humanos advierten que su traslado podría poner en peligro la libertad de prensa en el mundo. Ahora, en medio del debate sobre si Assange es un informático o un periodista, la Corte Suprema deberá decidir si acepta o no el recurso. Y Camerún busca su pase a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones ante la modesta Comoras en un escenario muy particular. El equipo comorense tendrá que utilizar a un jugador de campo como arquero porque los 3 porteros de la plantilla no están disponibles. Lo explica nuestro enviado especial a Camerún, Federico Cueva Barberena. En el estadio Lembe de Yaoundé se va a disputar uno de los duelos esperados de los octavos de final. El local Camerún va a enfrentar a Comoras, equipo debutante en una Copa Africana que ya se metió entre los 16 mejores del torneo. En las horas previas la atención ha estado puesta en una situación particular que ocurre con Comoras. No tiene arqueros disponibles para este encuentro. 2 de ellos dieron positivo por COVID-19 días atrás y el tercero, Ben Salim Boima, se encuentra lesionado. En las últimas horas, Ali Ahamada, uno de los arqueros que estaba contagiado de COVID-19, se hizo una nueva prueba en la que dio negativo y viajó de Garúa a Yaoundé para ponerse a disposición de este encuentro. Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol no autorizó al jugador a entrar al estadio siquiera para presenciar el encuentro, por lo que Comoras, salvo que cambie la situación a último momento, tendrá que disputar este encuentro con un jugador de campo ocupando la portería. Por el lado camerunés, mucho más alejado de estas polémicas, buscará continuar con la buena forma que mostró en la fase de grupos, que lo llevó a ser primero en su zona y a erigirse como uno de los candidatos, sostenido también en la localía y en el apoyo de su público. Gran escenario para un encuentro de los octavos de final que definirá a uno de los clasificados entre los 8 mejores del torneo. Hasta aquí este informativo en France 24, pero los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir la actualización de nuestras noticias. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.